Buenas noches. Cuando empezamos este programa decíamos, buenas noches, estamos en alto contraste. Bueno, estamos en alto contraste. Hemos estado haciendo entrevistas, ya se desató el segundo deporte costarricense, el electoralismo. El primero sigue siendo el fútbol. Y hemos estado entrevistando y más bien conversando con diferentes precandidatos, más bien diferentes opciones que tiene el ciudadano costarricense para escoger a sus gobernantes. Nos decía alguien que estábamos dejando por fuera a gente realmente importante que representaba un sector también importante de la población, y conversando con Camilo coincidimos en que era cierto. Por eso invitamos hoy a don José Merino del Río, diputado actual del Frente Amplio. Y yo me voy a atrever a decir una cosa, para mí es el diputado que tiene una racionalidad expositora más extraordinaria que yo he visto de los tiempos modernos, hablemos. Porque es cierto, sus exposiciones son extraordinarias y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero su racionalidad en la exposición es admirable. Y yo de veras te quiero felicitar porque yo oigo muy a menudo en la Asamblea Legislativa y a veces te enojas, pero hay gente que se enoja y no tiene la racionalidad expositora. Uno puede estar bravo y no perder esa cordura, ese sentido racional para exponer como se debe exponer. Hay diputados muy amigos míos, ¿no?, que cuando se enojan, bufan y pierden eso. Se vuelven repetitivos y, claro, aburren a quien los está observando. Pero bien, aparte de la forma, es importante hablar de eso que mencioné, de esas opciones que tiene el pueblo costarricense para escoger a sus futuros gobernantes. Desgraciadamente, y ahora lo platicábamos a fondo, o patinábamos sobre esa superficie tan desagradable de la corrupción que está imperando en la sociedad costarricense. Conversando en un programa que tengo yo en Radio Monumental con don Alberto Martín y don Alberto Cañas. Perdón, Alberto Martín, sí, don Alberto Cañas. Bueno, es un honor para Beto. Con Alberto Cañas decíamos que qué pena, es decir, que no se trata de que un gobierno sea corrupto, como decía don José hace un ratito, pues es mejor que un gobierno sea corrupto. Bueno, hay una limitante, en cuanto a esa corrupción, no, pero cuando se está navegando sobre ese caldo espeso de corrupción en todos los esquemas del país, en las clases bajas, en las medias, en las altas, y las más altas son las que dan el peor ejemplo, pues se siente uno mal. Alguien decía que algo huele a podrido en Dinamarca. Yo tengo que decir que hace rato que algo huele a podrido en Costa Rica, y lo dije en un programa, ahora sí, con don Alberto F. Cañas Escalante, que había que manguerear los establos de Aujías. Hay que hacerlo, esa es una emergencia nacional. ¿Por qué? Porque afecta todos los aspectos de la vida. Hace años, la administración Echandi, imagínense hace cuánto tiempo, decía don Mario que estábamos perdiendo los valores más importantes. Bueno, yo siento que en una gran masa, porque no son pequeños círculos, ya se perdieron. Ya es una opción hasta moneda de curso legal, el pedir una coima, el pedir un premio por un servicio. Y bueno, don José Merino es en eso vertical, yo lo reconozco, sus posiciones siempre, aparte de la forma,
han sido muy verticales. Pero así que, vertical izquierdo, ¿verdad? Bueno, no es vertical derecho. Bueno, pero yo creo que en temas éticos hay una verticalidad. Definitivamente, y de eso estamos hablando. De derecha o de izquierda, es de honestidad, ¿verdad? Y yo le reconozco, al igual que don Álvaro, una gran honestidad intelectual y una gran consecuencia. No sé si tú oyes el programa Así es la cosa, pero ahí hemos hablado. Sí, de ti. Oscar Aguilar Bularelli. No, ese es... Eso no es así es la cosa. ¿Cómo es que es? Ve, yo también tengo lagunas mentales. No es que tiene don Oscar. Tiene el programa y dice, sí, Guillermo no, es que don Oscar Aguilar Bularelli tiene también. Sí, ¿cómo es que es? Y nosotros le damos la respuesta. Así es la cosa. Pues don Álvaro y don Camilo, en primer lugar, gracias, efectivamente, con toda modestia, pero también con visión. Yo creo que nosotros representamos en el país una corriente política, de pensamiento, de acción social, que al margen a veces de la aritmética electoral, que puede cambiar de una elección a otra, pero creo que tenemos un peso en la vida nacional y por eso me parece muy importante que Alto Contraste tome en cuenta, ¿no?, la pluralidad real, ¿no?, que hay en la sociedad costarricense y don Álvaro, efectivamente, en un momento, es un lugar común, yo creo, decir que cada elección es una elección distinta, pero yo creo que vivimos un tiempo extraordinario. Comentábamos ahora, por quinto mes consecutivo, la economía costarricense está en retroceso. Eso ya indica prácticamente para que estamos en recesión o depresión, como usted, pero en todo caso que estamos en una situación que está afectando ya a decenas de miles de hogares en Costa Rica, y nosotros desde el Frente Amplio esperaríamos que no fuera un torneo electorero más, que efectivamente se confrontaran democráticamente opiniones sobre lo que está ocurriendo en el país, posibilidades de alternativas, y claro que todo esto bajo este magma prutefacto de la corrupción, que yo creo que indigna a muchos costarricenses, independientemente de su ideología. Yo por eso decía que en ese tema, la verticalidad, yo conozco gente de izquierda, de derecha, de centro, que en el tema de la lucha contra la corrupción, de la necesidad de asear o de limpiar los establos de augías, como usted decía, coincidimos. Porque efectivamente ya no son temas aislados, lo de la corrupción se ha convertido como algo sistémico, como que no funciona la cosa. Si antes se decía cínicamente, hay que meterle al engranaje un 2% de corrupción para engrasarlo. Hay que engrasar. Pero hoy esto ya ese cinismo se ha convertido en el pan nuestro de cada día, y yo creo que tenemos una gran cantidad de compatriotas realmente indignados por lo que todos los días observan, denuncias, y que apenas es la punta del iceberg, ¿no? Porque la masa a veces permanece ahí escondida, pero sí es una parte consustancial de la crisis que estamos viviendo, porque no es solo crisis financiera, económica o alimentaria o ambiental, también hay una crisis moral que recorre la situación hoy nacional y también planetaria, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace del país ahora que usted es diputado por segunda vez? ¿Cuán distinto es el país ahora? ¿Cuáles deben ser las prioridades? ¿Qué piensa de esta administración? ¿Cuáles son las prioridades que debe tener el próximo o la próxima gobernante? Bueno, yo decía al principio que ahora que la situación que vivimos es extraordinaria. Algunos quieren hacer un parangón, si esto tiene algo que ver con la crisis mundial de 1929. Es la primera crisis, digamos así, del capitalismo global. O sea, desde que se empezó a hablar de globalización,
es la primera gran crisis que sabemos cómo ha empezado, pero ni la gente, ni los gurúes, ¿verdad?, que se les consultaba tradicionalmente, saben cómo esto va a parar. Entonces es una situación... a mí me preocupa, por ejemplo, que en el Parlamento, por ejemplo, como que discutimos al margen de lo que está pasando. O sea, que podríamos tener discusiones como que aquí no ocurre nada. No ocurre nada, no hay recesión, no hay gente que se está quedando todos los días sin trabajo, no hay una reducción, una contracción del salario real, contracción de los sectores productivos. Entonces yo creo, Camilo, que hace falta reubicar de manera urgente los ejes del gran debate nacional. El gran debate nacional tiene que tener, obviamente, primero un diagnóstico. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque ahora todo el mundo se lava las manos, don Álvaro. Ahora nadie sabe como que esto cayó del cielo, como que son las 7 plagas de Egipto, un huracán que no podía... Y yo creo que hay que... por eso hace falta el debate político-ideológico. Yo soy, y la gente lo sabe, un hombre que se ubica en una corriente llamada izquierda, ¿no? De izquierda democrática, izquierda patriótica, izquierda comprometida con los sectores populares, pero creo que la política necesita volver al debate ideológico para saber qué estamos pensando los diversos sectores de la sociedad costarricense. Y lo que hay en el diagnóstico, hay políticas que han resultado equivocadas, de manera un poco de la vulgar, en términos de vulgata, eso se le ha llamado neoliberalismo. Sí. ¿Qué era el neoliberalismo? Bueno, el fundamentalismo de mercado llevado a extremos, el intento de jibarización de lo público, de estados pigmeos frente a transnacionales gigantes, las políticas de desregulación de la vida económica, de la vida financiera, incluso de la vida social, las políticas de privatizaciones, de la llamada flexibilización laboral, todo eso está hoy resquebrajado. Entonces hay un gran debate mundial, que se da cuando se reúne el G20 o cuando se reúne cualquier grupo de gobernantes en todo el mundo. El debate mundial es qué hacer. Hay una conciencia generalizada de que ese neoliberalismo está por lo menos moribundo en una sala de cuidados intensivos de la que probablemente ya no saldrá. Y entonces ahí viene el gran debate. Hay algunos que dicen que hay que volver a las recetas keynesianas, otros les llaman neokeynesianas. En América Latina se habla del socialismo del siglo XXI, otros hablan del capitalismo moral. Ese debate yo siento, don Álvaro, que en Costa Rica no lo estamos dando, por lo menos en la arena política. Por conveniencia. Mira, José, yo lo que siento... Por conveniencia, por ignorancia, porque nadie quiere ahora hacerse cargo de la situación, pero no se está produciendo el debate que el pueblo de Costa Rica está demandando. Yo creo que debe haber debate, pero lo que no se debe permitir en un momento de crisis como esto es perder el tiempo. A nivel mundial se pierde el tiempo. Estas reuniones que el G20 o el otro, ¿verdad?, cuando uno ve la resultante final de estas reuniones, dice, pues fueron a tomar tragos y a conversar paja, porque no hay una fórmula. Bueno, sobre todo para la gente, ¿verdad? Claro, hace muchísimos años porque parece que la crisis es el problema de cómo salvar a los bancos, no fue Séneca, fue o cómo Cicerón, salvar a las grandes transnacionales, pero la gente que estaba sufriendo... Cicerón fue el que dijo, y hace un montón de años, que lo más importante es el pueblo. Es decir, si no se está gobernando, si no se están manejando las cosas en beneficio, y para mí el pueblo es en todos los niveles, es el ser humano en multitud, esa masa ciudadana. A mí no me gusta hablar de la ciudadanía, porque la ciudadanía es la condición jurídica del ciudadano.
se usa muy mal. La masa ciudadana es la que debe beneficiarse con todas las actividades legislativas, ejecutivas, judiciales, y en los tres poderes hay renqueo. Y eso es lo que es fatal. No sé, yo siento además que ese keynesianismo se está aplicando, y don Álvaro coincide porque lo dijo antes del programa, con aspersión. Es como el capitalismo por goteo, ahora es el keynesianismo por goteo. A salvar a General Motors, salvar a los bancos. De nuevo es por goteo que le va a llegar a la gente. La gente de abajo para arriba, de todas maneras. La gente lo está entendiendo porque, mire, hubo años, para hablar en los términos metafóricos del presidente de la República, de vacas gordas, porque si hay vacas flacas, hubo años de vacas gordas. Y hubo gente que ganó mucho, ¿no? Los bancos, tanto los públicos como los privados, exhibían balances de utilidades impresionantes. El sector exportador, el sector turístico, hubo gente que ganó mucho, pero ahí no se habló de repartir, ¿no? Las ganancias se privatizaron. Y ahora que hay pérdidas, que las quieren socializar. Es decir, cuando hubo enormes ganancias, Camilo, se privatizaron. Han sido años de un gran crecimiento la desigualdad social en Costa Rica. Impresionante. Fíjese que la desigualdad social en Costa Rica ha crecido más rápidamente que en el resto de Centroamérica. No es que sea Costa Rica una sociedad más desigual que Nicaragua, pero la desigualdad ha crecido en los últimos 15 años aceleradamente en Costa Rica. Porque es decir, que la diferencia hace 15 años entre Nicaragua, Honduras y Costa Rica era mucho mayor que ahora. Mucho mayor. O sea, la sociedad costarricense se ha estado en ese aspecto centroamericanizando, es decir, en cuanto a crecimiento de fenómenos de pobreza, desigualdad, exclusión social, etcétera. Y entonces ahora viene el problema este. Y bueno, ahora hay pérdidas, pero no puede ser que piensen que eso tiene que pagarle la gente que ya ha estado, que no ha estado recibiendo, digamos, beneficios. Entonces, ahí sí, la filosofía es de abajo para arriba. Entonces ahí hay un debate que usted me preguntaba, ¿este gobierno lo está enfrentando? Pues yo creo, francamente, que no. Es cierto que en el plan escudo hay algunas medidas asistenciales respetables, que en el Frente Amplio cualquiera de esas medidas la apoyamos, ¿no? Que se quieran elevar el apoyo a Lina, o que se eleve la pensión del régimen no contributivo, que siguen siendo miserables, ¿verdad? Pero que bueno, que se sigan elevando todo lo que se, por lo menos hasta el nivel de un salario mínimo minimorum, digamos, ¿verdad? Los mínimos vitales. Que a los niños se les ayude más en los bueno, todo eso está muy bien, pero no da. El tema fundamental es, si hay una crisis y se le pide al pueblo sacrificio y solidaridad nacional, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Yo no creo que pueda ser pidiéndole a los trabajadores que acepten que se les reduzca el salario, porque ya con el salario que tienen actualmente no llegan a fin de mes, por favor. Ahora, el sector financiero, ¿qué pone encima de la mesa? ¿Por qué la gente en este país, los que pueden, no quieren pagar impuestos? Los que pueden, ¿no? Incluso, ¿por qué no aceptar medidas extraordinarias que durante un año se ponga un impuesto a los grandes patrimonios, solidario? Hay que, incluso es más radical lo que propone Obama, que la timidez del presidente Arias para enfrentar la situación en Costa Rica. Me podría usted decir, los recursos de allá son incomparables con los de acá, pero también los problemas de acá son incomparablemente menores que los que hay allá, o sea que con menos recursos también se podrían hacer. Pero dime una cosa. Se podrían hacer cosas importantes para la gente de abajo. Yo creo que es un problema también de visión económica. Aquí ha habido élites, don Álvaro, que se han creído dueñas de la verdad, que lo que se ha llamado el pensamiento único, ahí creían que ellos y desde arriba venía el recetario. Hay que oír a la gente de abajo, y cuando me refiero a los de abajo hay que oír qué se está elaborando en las universidades, en las organizaciones sociales. Cuando se está muy alto no se oye el ruido de las olas. Para entender que hay otras formas de hacer política y de hacer economía, ¿ah?
Hay respuestas, se están ensayando en algunos lugares. Yo no digo que obviamente esto sea un problema que se pueda resolver con ocurrencias, son problemas demasiado serios, ¿verdad? Pero yo creo que también es el resultado, porque no es que la crisis haya venido de afuera. Yo no comparto esa visión, porque también nosotros hemos aplicado políticas económicas, financieras. El otro día salíamos en la lista esta vergonzosa de paraísos fiscales. Y eso lo saben las autoridades desde hace tiempo. Yo me he pronunciado, el Frente Amplio he dicho, contra el secreto bancario, y no porque se crea que es que vamos a ir a escrutar la necesaria reserva, ¿no? O sea, usted tiene derecho que sus cuentas no anden circulando por ahí y que todo el mundo las conozca. Pero el secreto bancario ha servido como un refugio para los que evaden el pago de impuestos fiscal, y para la economía fiscal criminal. Y para la economía criminal que tanto daño le está haciendo a la sociedad costarricense. Nuestros bancos no han tomado las medidas, el gobierno ha sido alcahuete con esta situación y es parte de una situación donde el neoliberalismo también se llevó a cabo aquí con todo el recetario que venía de afuera, pero que aquí hubo gente aplicándolo con todo entusiasmo. Si los obispos estaban en Wall Street, aquí había algunos prelados laicos que lo aplicaban a veces con más entusiasmo que los de arriba. Dice Beto Cañas que un prelado es un cura calvo. Pero, ahora, un momentito. Hay ciertas cosas. Tú dices el gobierno, ¿no? Los gobiernos de hace de 30 años para acá, 40 años. El gobierno, efectivamente. Eso ha venido increciendo. Ahora bien, el escudo, ¿cómo se llama? Plan escudo. El plan escudo, sí, tiene cosas excelentes, ¿verdad? Pero, ¿cómo va a ser que se hubiera eliminado la canasta básica? Yo me he preguntado eso y no hay respuestas. Es decir, nadie te contesta explicando, bueno, es que pasaba esto, no, si así que no se pueden quitar los salarios mínimos, mucho menos la canasta básica, que es precisamente lo que justifica poder llenar el estómago de los niños con un salario mínimo. Bueno, pues se eliminó. Sí. Yo no entiendo eso. Y en la Asamblea, ¿por qué no protestan? Bueno, es que se ha protestado. Mire, incluso yo solicité al Ministerio de Economía que había condiciones ilegales para volver al control de precios de la canasta básica. Claro. Y claro, salieron protestas. Ya no puede, la especulación no cabe. Porque todo lo que ahora, igual que comentábamos, ¿qué es lo que están haciendo ahora en Gran Bretaña, en Francia, nacionalizando? O sea, ellos dicen que no quieren usar el término nacionalización porque es un término satanizado. Sí, claro. O sea, nacionalizar, Dios guarde, no, se están nacionalizando los bancos y lo debían admitir y que el Estado tomara realmente el control de esas instituciones. Pero otro término satanizado es el del control de precios. Se dijo, no, aquí el control nada, todo al libre mercado, a las leyes de la oferta y la demanda, y todo lo que sea intervenir es pecado, ¿no? Entonces, bueno, es un tema también que hay que retomar. Obviamente, lo público tiene que tener en estos momentos una intervención. Lo del aeropuerto, ¿cómo vamos a seguir con esa vergüenza del aeropuerto cuando este país ha sido capaz de administrar eficazmente un aeropuerto durante décadas? Y ahora, entonces todo hay que darlo en concesión. O sea, no estamos en capacidad de administrar un puerto ni un aeropuerto. Entonces, ¿qué carajo nos están disminuyendo como sociedad? Lo peor es que hay recursos nacionales que lo quieren en el campo de la iniciativa privada. Hombre, las cooperativas, el solidarismo, un montón de las pensiones esas de ahora, que tienen miles de millones de dólares
exportando capitales, exportando colocándolo en el exterior, comprando bonos del Tesoro en Estados Unidos, no se puede justificar de ninguna manera. Que se está usando para salvar a los bancos de allá. Un país como Costa Rica no puede darse el lujo de exportar capitales, no se y puede, lo están haciendo. No se puede. No se puede. Es ridículo. La realidad es eso. Y en algunos casos es realmente suicida, como usted. Hay recomendaciones, por ejemplo, de economistas que usted no puede decir que son socialistas. No, es el premio Nobel, el Krugman o ese Stiglitz, que han sido economistas, digamos, del establishment. Y de derecha, y que se pusieron al centro. Y que están recomendando, Camilo, que los países como los nuestros, de la periferia, o pobres, o como les quiera usted llamar, debían tomar medidas para regresar todo ese ahorro nacional que está en banca extranjera, en la Unión Europea o en Asia o en Estados Unidos, regresarlo al país. Porque ¿cuáles son medidas? Por ejemplo, el gobierno debía promover una política audaz de obra pública, por ejemplo. Porque eso no solamente ayuda a reactivar la economía, sino que es una fuente, como se sabe, de creación de empleo, incluso de aprovechar una crisis para modernizar la economía nacional en infraestructuras, en puertos, en aeropuertos, en mejorar. Aquí hace tiempo que no se invierte en mejorar realmente nuestro sistema hospitalario, en nuestras aulas escolares. Pero el gobierno dice que no hay dinero. Y entonces recibe una orden el ministro de Hacienda de que lo que hay que hacer es rebajar el presupuesto casi un 20%. Pero ¿dónde va a meter la tijera? Ya anunció que le iba a quitar 10.000 millones a las universidades públicas, que hay que quitarle a no sé dónde cuánto, cuando lo que se está recomendando, esas son viejas recetas. Viejas recetas. El señor ministro de Economía, que en algún momento fue neokeynesiano, neoestructuralista y en su juventud también marxista, ¿verdad? Pues ahora todavía sigue aferrado a la dogmática neoliberal en cuanto a las fórmulas para enfrentar la crisis. Entonces, ese debate, usted me preguntaba, ¿se está dando en el Parlamento? Yo le agradezco que usted escuche la Asamblea Legislativa y efectivamente yo hablo bastante porque me quiero referir a los distintos temas, procuro no hablar tonterías, ¿eh? Pero el problema es también cuando hablas, ¿sabe por qué hablo, don Álvaro? Porque sé que hay gente que está escuchando, que hay cierta tradición democrática en el país, que la gente escucha las transmisiones. No habla para sus compañeros. Porque los diputados, con algunas honrosas excepciones, ni me escuchan, ni nunca hay un debate, o hay un debate sobre cómo revolcamos albóndigas, pero no los debates sobre los grandes problemas nacionales. Y el Parlamento, esa es su esencia. Es que el Parlamento, el problema que fue siendo también reducido a una fábrica como de embutidos de hacer leyes, y leyes a veces que no sirven para nada, o que se hacen mal, o que se hacen... Entonces, ese debate tendría que empezar, que se está dándose en algunos espacios sociales, pero el espacio político está muy empobrecido porque parte de las políticas, digamos, neoliberales fue la despolitización de las sociedades, es decir, quitarle a la política, con mayúscula, como la entendían los griegos, política como lugar donde la sociedad delibera para encontrar soluciones a los problemas colectivos, ¿verdad? Eso se fue, la fueron vaciando, y quedó la politiquilla con minúscula, y que se traduce en campañas electorales que aburren a la gente, que creen que la democracia es llevar a las urnas a una persona cada 4 años durante 3 minutos. Y la democracia debía ser una pasión cívica permanente de intercambio, de debate, de información, respetuoso, con reglas respetuosas. Eso también es parte de la crisis. Yo creo que por eso es una crisis global que va a necesitar mucho coraje,
va a necesitar mucha participación de la gente, y yo espero que podamos tener el diálogo cívico necesario para que este país no desemboque en situaciones caóticas inmanejables, ¿eh? Que sería el peor, como dicen ahora, de los escenarios. Se ha hablado mucho de Frente Amplio, del Partido de Acción Ciudadana, de una coalición de los sectores populares de orientación de izquierda. ¿Qué va a pasar en ese tema? Bueno, yo creo que si tuviéramos madurez, inteligencia, generosidad, sectores que compartimos una misma o muchas cosas de lo que está ocurriendo en Costa Rica, una visión del país, debíamos estar unidos, ¿ya? El Frente Amplio se está construyendo por una parte como una fuerza independiente, obviamente, porque creemos que la unidad no es que todos se metan en un mismo saco, creemos que debe haber fuerzas, que la gente sepa, sean grandes o pequeñas, pero que la gente sepa qué atenerse, que haya coherencia, don Álvaro, entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Pero también estamos planteando que es posible hacer una coalición de fuerzas progresistas y patrióticas en Costa Rica, alrededor de un programa de lo que queremos, y por lo menos que deberíamos procurar llevar una candidatura presidencial común, esas fuerzas, que son fuerzas que van desde el centro a la izquierda. Hay posibilidades de una convergencia, de un polo, y creo que las experiencias que se están dando en América Latina indican que ese es una vía, y que además ayuda a fortalecer la democracia, porque yo no creo que la fragmentación, ¿no? Yo creo que todos los partidos políticos que tengan, se les debe facilitar que a la gente que quiera organizar un partido lo organice, y que los ciudadanos participen en política, pero obviamente cuanto más fragmentado esté, para mí, lo que pienso que es el espectro de fuerzas que creo que tienen una posición crítica al neoliberalismo, pues más débiles seremos y mayores servicios se harán a los que quieren seguir gobernando el país de la misma manera. Hay una base realmente tríptica, que es educación, salud, trabajo. Si no se fortalecen esas tres patas, vamos mal, y no se están fortaleciendo. La educación, yo digo que se requiere una revolución para modificar todo eso, no está respondiendo a lo que debiera ser en un país como el nuestro. La salud, yo me asusté el otro día cuando vi una crítica, un análisis crítico de lo que está pasando en el hospital de niños. Y yo, ¿cómo? Si es nuestro trapito de humillar, y resulta que se está invirtiendo grandes cantidades de dinero que se obtienen por la gracia del público que ve estos mastodontes, ¿cómo es que se llaman? Esas cosas que teletones. Las teletones, ¿verdad? Y se están usando para otras cosas, ¿verdad? Sí. Y trabajo, es vital que la gente tenga medios para producir su propia riqueza. Yo no creo, Camilo, en las etiquetas, no me gustan para nada. Pues se habla de izquierda o se habla de derecha. Cuando la izquierda prevalece en forma absoluta, se convierte en zurda, y la zurda es más fuerte que la derecha. De manera que eso es muy... Don Álvaro, efectivamente, cuando a alguien se le pone una etiqueta, y la etiqueta se llena, por ejemplo, de contenidos descalificadores, degradantes, ¿no? Pues obviamente las etiquetas empobrecen, ¿no?, la vida democrática y empobrecen la posibilidad de opción de los ciudadanos. Pero las categorías políticas, yo las uso no para decir, mire, vengo aquí a este programa, soy de la izquierda, sino para que la gente comprenda que las categorías políticas, por lo menos para hablar de los últimos 200 y pico años, desde la Revolución Francesa, han servido para ubicar determinados temas. Después se han ido prostituyendo, ¿no? Las categorías se van llenando a veces de contenidos muy distintos a lo que podrían significar originalmente, para entender por qué obviamente hay una gente que considera que los pobres
son pobres porque ahí están, ¿verdad? y que no se puede combatir la pobreza. Hay gente que dice que es pues, necesaria la pobreza. Eso lo planteaban los nobles franceses, claro, ¿no? y claro, que se ubicaban a la derecha de la Asamblea Nacional en Francia. Sí, sí, pero bueno. eso es un debate. Pero en todo caso usted plantea, es mejor, efectivamente, antes de las etiquetas, qué piensa cada uno de los problemas fundamentales. Así es. Es cierto, ese es el verdadero debate. O sea, qué piensa cada una de las fuerzas políticas, personas que están del tema de la educación, de tres temas fundamentales que usted plantea: el trabajo, la educación, la salud. El trabajo. Yo, por ejemplo, tengo una discrepancia fundamental con el gobierno y la unión de cámaras en estos momentos sobre el tema del trabajo. Yo no estoy de acuerdo que se quiera, en medio de una crisis, tomar medidas de llamada flexibilización laboral que tienden a precarizar todavía más el trabajo, a atacar todavía más el salario real de los trabajadores, a disminuir las condiciones y las garantías sociales en el trabajo. Entonces, eso es un tema fundamental y es un debate que se debe dar. Yo, con toda modestia, le he dicho a los líderes de UCAED, respetuosamente, vayamos, contratemos, bueno, ellos tienen un poco más recursos que el Frente Amplio, contratemos un medio de comunicación y tengamos ante el país un debate sobre el tema del trabajo. ¿Cómo se debe enfrentar el tema del empleo? Vitales. Pero no se puede tocar la dignidad del trabajo. Nosotros podemos hacer un debate así aquí. Es que es importantísimo. Ese es un tema fundamental. Por ejemplo, el presidente de la UCAED o la persona que ellos designen. Hablemos del empleo, del trabajo en Costa Rica. Con el abuso de las medicinas y las barbaridades que se producen. Pero hagamos uno de flexibilización laboral para ese me parece que es un tema urgente, porque hasta el momento en el Parlamento, pues la única voz que se ha escuchado, estoy de momento, no sé qué va a pasar, en minoría, es la del Frente Amplio, que se opone a lo que plantea el presidente Arias y la cúpula de UCAED. No digo todo el sector empresarial, pero ese es un debate. El tema de la salud es otro tema que debe estar en el debate político para dignificar el proceso electoral, porque no puede ser que ya haya candidatos gastando millonadas y millonadas en páginas insulsas, y convirtiendo ya las elecciones. No, hablemos el tema de la salud. ¿Qué está pasando con la salud? ¿Qué está pasando en la caja? ¿Se está fortaleciendo o se está deteriorando la caja? Yo creo que la caja sigue siendo una institución muy sólida, pero con gangrenas desde adentro también. A veces los principales enemigos están ahí adentro. Los mismos. ¿Qué ha pasado con la privatización de amplios sectores de la salud? Yo no vengo ahora aquí a discutir. Existe un sistema de salud privado, existe. ¿Lo vamos a erradicar? No lo vamos a erradicar. Pero lo que no puede ser es que algunos políticos con una mano debiliten a la caja y con otra mano hagan negocios con la salud privada y estén de accionistas en los grandes hospitales y tal, y con la otra mano sacándole los recursos a la caja. Igual en el tema educación. ¿Cómo se le ocurre a este gobierno plantear en estos momentos que hay que hacer un recorte de más de 10.000 millones a las universidades públicas, cuando los países están apostando a que hay que elevar la inversión en investigación y en desarrollo? Claro. Y aquí, en Costa Rica, quien investiga fundamentalmente son las universidades públicas del país. Debía más bien el gobierno hacerles una propuesta ante la crisis para ver cómo se inserta la educación superior y las universidades públicas, cómo se insertan en un plan anticrisis, colocando las innovaciones que se están produciendo en las universidades para el desarrollo de la producción nacional. Es otro tema, producción. ¿Qué entendemos por producción? Aquí ha habido una economía financiera de especuladores. Eso yo me acuerdo, una de las cosas que yo, siendo joven, coincidía con don Daniel Oduber, él empezó a criticar. Después cometió errores, pero tenía una visión acertada cuando empezó a crear que después las empresas de Codesa fueran un desmadre, lo que fuera. Ahí empezó la producción. La idea de que había que desarrollar en Costa Rica
todas las ramas de la economía productiva y que allí donde no quería invertir o no se atrevía a invertir la empresa privada, el Estado debía entrar con toda la fuerza, y que la economía productiva no debía estar privilegiada, no al servicio de la economía financiera, de la financiarización de la economía. Eso es una idea que hoy se refleja, hoy ya todo, eso ya ahora es vox populi, ¿eh? Esos neoliberales de pacotilla que no se atreven a defender lo que nos recetaban hace solamente 2 o 3 años como la única fórmula. Es que son monetaristas, viven en eso, y eso no significa nada. Pero el dinero no vale nada. Usted les mencionaba a Milton Friedman y casi se agachaban a adorarlo. Claro. Entonces, esas son discusiones que se tienen que dar en esta campaña electoral. No puede ser que ahora salga don fulano, doña y que con millones y montando un engranaje propagandístico estén eludiendo. Ahora resulta que, bueno, para no mencionar nombres, pero la gente sabe a qué me estoy refiriendo. Vamos a organizar ese debate. Pero fíjate, José, en una cosa. Ahora que se hablaba de que estaban nacionalizando, pues claro que están nacionalizando. Me estaba acordando yo de Ludwig Erhard. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba postrada cuando entra Adenauer y pone de ministro de Finanzas a Ludwig Erhard. Era un gobierno que se catalogaba de derecha. ¿Y qué hace Ludwig Erhard? Estaba postrado el país, estaba postrado Krupp, estaba postrado Daimler, todas las empresas fuertes. Entonces las nacionaliza. El Estado alemán se apodera de estas compañías, las convierte en acciones. Es curioso que después fueron los socialdemócratas los que empezaron a derrumbar lo que había hecho. Exacto, por eso te digo, esas paradojas extraordinarias de la política. Pero Erhard, ¿qué hizo después? A los mismos trabajadores empezó a darles acciones y acciones y acciones. Lo que pasa es que los trabajadores le fueron vendiendo a los antiguos dueños y volvió a convertirse en una empresa privada de los mismos de antes. Pero la medida fue excepcional, salvó el país. Bueno. Fíjese que hasta tuvo medidas que se podrían calificar de revolucionarias, porque en muchas, no solamente el impulso que le dio a la economía social, sino que en muchas grandes empresas había ciertas formas de coger digamos, obrero patronal. Es decir, los sindicatos alemanes no solamente participaban en la gestión de la empresa al lado de la gerencia y tal, y se consideró que eso no solamente contribuyó sino que la gente se siente, que el problema, volvamos a la gente no se siente hoy parte de una empresa que se llama Costa Rica, digo, de una empresa histórica. Es una empresa. De una empresa histórica. La gente siente, no hay esa emoción que hemos tenido en algunos momentos de la vida nacional, donde cualquier habitante de esta república sentía que podía haber discrepancias lógicas, pero que teníamos un proyecto nacional, que teníamos un proyecto nos hemos sentido eso lo han ido despedazando. La gente hoy no se siente parte de que aquí se esté compartiendo un proyecto solidario de país. La gente cree que aquí cada uno sálvese quien pueda y que cada uno se la está jugando como puede. Y falta, como decía don Pepe en una conversación en la que yo tuve el honor de participar que siempre la recuerdo, Manuel Mora y don Pepe me invitaron, yo era también joven, me invitaron. Y don Pepe le comentaba a Manuel, bueno, Manuel, es que aquí están desapareciendo los estadistas. Dice, se está invadiendo el escenario de políticos, pero no hay estadistas. Y dice, bueno, el político es el que piensa en las próximas elecciones
y el estadista en las próximas generaciones. Si ustedes analizan lo que ha pasado en Costa Rica en todo este ciclo neoliberal, no encuentran proyectos, incluso hagan memoria ustedes, y no encuentran proyectos de esa visión, lo que fue crear la Caja, lo que fue crear la Universidad de Costa Rica, la nacionalización de la banca, lo que fue crear el ICE, lo que fue proyectos que tienen de un horizonte estratégico de largo plazo, que no dependía de la labor de un gobierno. Por eso en Costa Rica no hay políticas de Estado, no tenemos políticas de seguridad ciudadana, no tenemos políticas de Estado en salud. Combate a la pobreza. Cada 4 años llega el gobierno de turno a ver cómo se la juega o a ver cuánto se lleva. Algunos, algunos porque la corrupción... Realmente yo no quiero hacer aquí catastrofismo, pero si este gobierno un día es esto, el otro día brinca por allá, pero no tenemos ese tipo de políticos de raza, digámoslo así, de raza. No se brincan acerca de los 4 años. Que digan, bueno, visión, ¿por qué no se pueden hacer proyectos ambiciosos en Costa Rica? ¿Por qué no se puede emprender una visión de un nuevo aeropuerto con inversión nacional y buscando, obviamente, ayuda pública? Mire, José, la plata de las pensiones, la plata del solidarismo, alcanza la plata del ahorro nacional. No, es gigantesco. Es gigantesco. Se asombra para hacer las carreteras. Hay un enorme ahorro. Mire, uno va a Nicaragua y se encuentra vías nacionales. Yo acabo de recorrer todo Nicaragua de punta a punta. Vías nacionales y no tiene ese tipo de vías en Costa Rica. Da vergüenza ir a Panamá y llegar a la frontera y ver la carretera que llega casi a la frontera. Las diferencias, ya en América Central, ya usted hablaba de las diferencias, en puertos, en aeropuertos, porque los políticos, en puentes. Mira, aquí ha estado gobernando el Banco Central, dicen que el Banco Central es apolítico, pero cuanto más lo han politizado, es cuando sacaron. Porque un gobierno que gana democráticamente unas elecciones, ¿cómo no va a tener derecho a intervenir en las decisiones de política económica, de política monetaria? ¿Cómo va a creer que un grupo de tecnócratas van a ser tan arrogantes de sustituir a los que son elegidos popularmente? Pero lo sustituyen. Pero de hecho lo sustituyen. Y la Sala Constitucional es el otro todo poder. El problema de ellos ha sido... cuidar la macroeconomía, cuidado el déficit, cuidado que... Y entonces los gobiernos se han convertido en administradores, y a veces malos, pero no en político. La política se ha empobrecido porque no hay decisiones de visión de país y jugársela. Solo una frase, don Beto Cañas menciona una frase de un político ecuatoriano que es: ¿para qué quiero moneda sana con pueblo enfermo? Sí. Pero don Francisco de Paula, lamentablemente, ahora sigue, ¿verdad? O sea, sigue haciendo política económica en el Titanic, este señor, cuando subiendo los intereses del crédito, cuando todo el mundo hay que bajar los intereses para activar la economía, pidiendo cuidado con la inflación. Claro que la inflación es importante controlarla, pero no es el problema fundamental ahora para tener una política anticíclica en una situación como la que estamos viviendo en Costa Rica. Cuidado, no vayan a los salarios, controlarlos. No, señor, es un momento de políticas crecientes del salario real. Eso se puede hacer y activaría y crearía además la complicidad necesaria del pueblo de Costa Rica para saber que este barco no nos van a pedir sacrificios a los que viajan en la bodega, ¿no? Que pidan primero sacrificio a los que viajan en primera clase, ¿no? Y después hablamos de si los que viajan ahí tirados en el suelo, en la bodega, también tienen que sacrificarse. ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿No? Que algunos quieren seguir chupando y chupando, ¿no? Y no quieren poner nada ahí de sacrificio para enfrentar solidariamente la crisis. El pueblo no debe aceptar eso. Y obviamente tenemos que plantear con sentido de responsabilidad
con la necesaria moderación, porque nosotros no somos un grupo de loquitos ahí. No. Formamos parte de una corriente que se está moviendo en América Latina y que sabe que hay alternativas. El pueblo debe saber que hay alternativas y ojalá que esa alternativa la forjemos bajo una amplia convergencia de un gran polo progresista de centro-izquierda que se pueda echar sobre los hombros la enorme responsabilidad de sacar adelante Costa Rica en una situación tan grave como la que estamos viviendo. Muchas gracias, señor diputado don José Merino del Río. Lo vamos a invitar, si Dios quiere, nuevamente para hacer un debate sobre flexibilización. Me encantaría. En materia Muchas laboral. gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Placer. Gracias a usted por acompañarnos, que pase muy bien.